Bienvenidos. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga. Estudio Ingeniería y Mecatrónica. Mi nombre es Joseph Alexander Conalata Ibarra y el tema a tratar en este video es la segunda ley de Newton. En la asignatura de Física Clásica, unidad número 2, cuyo NRC 7664, el tema a tratar en este parcial es la dinámica de la partícula, con el ingeniero Diego Orlando Proaño Molina, referente al proyecto final de la unidad número 2. Definición física. Segunda ley de Newton, o también conocida como principio fundamental de la dinámica, nos dice que en el momento que una fuerza externa neta actúa sobre un objeto, provoca en ella una aceleración, la cual tiene la misma dirección de la fuerza, en la que dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. En palabras más sencillas, esta ley nos comenta que mientras mayor sea la fuerza aplicada sobre un cuerpo, en esta provocará una aceleración mayor, cuya masa siempre es constante. Antes de saber qué nos dice la segunda ley de Newton, debemos identificar los significados de dinámica, de fuerza neta y aceleración. Primero, dinámica. Es la parte de la física la cual estudia el movimiento, relacionado con las causas que lo producen. Fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que son aplicadas en un cuerpo. Brevemente tenemos un ejemplo. Nos dice que un cuerpo A está sometido a dos fuerzas, fuerza 1 de 5 newtons y fuerza 2 de 3 newtons. Fuerza neta es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Fuerza 1 de 5 newtons y fuerza 2 de menos 3 newtons. ¿Por qué menos 3 newtons de la fuerza 2? Porque la fuerza 2 es inversa a la fuerza 1. Por lo tanto, tenemos una fuerza neta de 2 newtons que es aplicada en este cuerpo. En cambio, la aceleración es una magnitud derivada vectorial, la cual nos indica la variación de las velocidades con respecto al tiempo. Definición geométrica. Como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo. Tenemos un gráfico referencial, lo cual tenemos un cuerpo cuyas fuerzas respectivamente, y también un diagrama de cuerpo libre donde únicamente se encuentran las fuerzas respectivamente de sus ejes, donde n es una fuerza normal medida en newtons. Nos dice que siempre es perpendicular al plano. F es la fuerza normal medida en newtons. Nos dice que es la que genera el movimiento, por lo tanto es igual a la masa por la aceleración. En cambio, P es el peso medido en newtons. Nos dice que siempre es dirigido hacia el centro de la Tierra y es igual a la masa por la gravedad. Ejemplo 2. Como observamos aquí, tenemos un gráfico referencial, lo cual nos dice que tenemos un cuerpo tendido entre dos fuerzas, tensión 1 y tensión 2. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, lo cual nos hace constar las fuerzas respectivamente y sus ángulos, donde T es la tensión, medida en newtons. Nos dice que son las fuerzas que ejercen los cables, es decir, estas dos tensiones, las cuales está sometido este cuerpo. En cambio, P es el peso, medida en newtons. Nos dice que siempre es dirigido hacia el centro de la Tierra y es igual a la masa por la gravedad. Definición matemática. Como podemos observar en el ejemplo 1, tenemos un peso que es igual a la masa por la gravedad. El peso siendo la masa y medida en kilogramos, y es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En cambio, G es la gravedad. Es igual a metros sobre segundos al cuadrado según el sistema internacional, y es igual a 9.807. Pero podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, donde la fuerza normal es positiva y el peso es negativo. Esto es igual a 0. Entonces podemos decir que la fuerza normal es igual al peso. En cambio, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta o fuerza externa es igual a la masa por la aceleración, donde debemos tener en cuenta que si la aceleración es igual a 0, corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, y si la aceleración no es igual a 0, corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ejemplo 2. Como podemos denotar en el gráfico referencial,
tenemos una descomposición de tensiones, es decir, según el diagrama de cuerpo libre, nos dice que la tensión 1 en X es igual a la tensión 1 multiplicado el coseno de 40, y la tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 por el seno de 40 respectivamente. La descomposición de la tensión 2 nos dice que la tensión 2 en X es igual a la tensión 2 por el coseno de 25 y la tensión 2 en Y es igual a la tensión 2 por el seno de 25. Según el diagrama de cuerpo libre del ejemplo 2 tenemos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, una tensión 1 en Y y una tensión 2 en Y que son positivas, pero su peso es negativo y esto es igual a 0. Podemos decir que la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y es igual al peso. En cambio, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, donde la tensión 1 en X es negativa y la tensión 2 en X es positiva. Esto es igual a 0. Podemos decir que la tensión 1 en X es igual a la tensión 2 en X. Dicho esto, proseguimos a realizar un ejercicio sobre la segunda ley de Newton. Y nos dice que si un bloque de 6 kilogramos, el cual se muestra en la figura, sube con una aceleración de 3.6 metros sobre segundos en un ángulo de 35 grados y suponiendo que no hay fricción, determine la magnitud de la fuerza F. Primero, realizamos el plano cartesiano, donde el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Entonces, la fuerza en X a la derecha es positiva y el eje Y hacia arriba es positiva, por lo que tenemos una fuerza neta hacia la derecha aplicada en el bloque. Ahora, analizamos que si prolongamos el vector peso, viniendo desde el origen verticalmente hacia abajo o perpendicular al plano inclinado, a la base del plano inclinado, perdón, nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, por lo que sabemos alfa es igual a 35 grados, entonces 180 grados es igual a alfa más 90 grados, ya que es un triángulo rectángulo, y más beta. Decimos que beta es igual, claro, realizando esta operación, decimos que beta es igual a 55 grados. También debemos tener en cuenta que las fuerzas son vectores, tanto la fuerza normal, la fuerza neta y el peso, todos son vectores. Ahora, ya que tenemos graficado el diagrama de cuerpo libre de bloque, realizaremos el diagrama de cuerpo libre descomponiendo cada vector en sus componentes rectangulares. Comenzaremos con el peso, graficado en el tercer cuadrante y diagonal, recordando que es un triángulo rectángulo. Graficaremos sus componentes respectivamente, tanto en Y como en X, ya que X es la base del plano inclinado. Primero, calcularemos las componentes, el peso en X, ya que este es adyacente al ángulo. Entonces decimos que el peso en X es igual a menos la magnitud del vector por el coseno de 55, ya que beta es igual a 55. Vamos con el peso en X. Como no conocemos el peso, lo calcularemos, recordando que el peso es igual a la masa por la gravedad. Masa es igual a 6 kilogramos. Y el peso es igual a 9.807 metros sobre segundos al cuadrado, ya que es una aceleración gravitacional. Esto nos da un peso de 58.842 kilogramos
por metros sobre segundos al cuadrado. Si notamos esto es igual a newtons. Peso es igual a 58.842 newtons. Ahora seguimos con el peso en Y. Este es igual a la magnitud vectorial del peso por el seno de 55. ¿Por qué por el seno de 55? Es porque el peso en Y es el opuesto al ángulo. Por lo tanto, PY es igual, como ya conocemos el peso, es igual a 58.842 newtons por el seno de 55. Esto nos da un total de menos 48.2005 newtons. Continuamos descomponiendo la fuerza F, pero sin antes darnos cuenta que en el diagrama de cuerpo libre del bloque, el vector fuerza únicamente está en el eje de las abscisas, es decir, que vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza. Y en el eje Y no tenemos nada, es decir, 0. Proseguimos con la fuerza normal, es decir, N, donde la fuerza normal en X es igual a 0, ya que no existe ninguna fuerza en ese eje. Y la fuerza normal en Y es igual a la magnitud del vector, ya que si nos damos cuenta en el diagrama de cuerpo libre, pues notamos que esta fuerza solo actúa en el eje Y positivo, por lo que tenemos este análisis. Ahora, ya que hemos calculado las componentes de cada vector respectivamente, procedemos a aplicar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que toda fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual al producto de la masa por la aceleración. En cambio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Dirigiéndonos al diagrama de cuerpo libre, observamos que la aceleración solo se está moviendo hacia el eje positivo de las X, es decir, a la derecha. Entonces, solo tiene una aceleración positiva a la derecha y en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y no tiene ninguna aceleración, entonces es 0. Y toda masa, cualquier producto cuya masa obtenga es igual a 0. Es decir, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, sustituimos la ecuación número 1 en el lado izquierdo, ya que determina las fuerzas. Sin antes no olvidarnos que no existe ninguna fuerza normal en el eje X, es decir, 0. Este es igual al producto de la masa por la aceleración en X. Descartando la fuerza normal en X, tenemos esto. Ahora reemplazamos los valores. Recordando que en el ejercicio nos daba una aceleración
de 3.6, es decir, la única aceleración la cual está aplicada en el cuerpo. Obteniendo esta ecuación total, ya no es necesario sacar la ecuación de la fuerza, de la sumatoria de fuerza ejercida en el eje Y. Por lo tanto, estas unidades son identificadas como Newton. Despejamos la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo y nos da un valor de 0.5, donde decimos que la fuerza aplicada sobre el cuerpo es igual a 55.35 newtons. Basándonos en la explicación anterior y los términos generados según la segunda ley de Newton, podemos realizar este ejercicio, el cual nos dice si un objeto de 8 kilogramos inicialmente en reposo es sometido a una fuerza de 12 newtons durante 5 segundos, encontrar su aceleración, su trayectoria a la cual recorre el cuerpo, el peso del objeto y de antemano realizar los gráficos referenciales y el diagrama de cuerpo libre. Finalmente, presentaré una simulación basándonos en la segunda ley de Newton. Observaremos la siguiente simulación. Si te estás preguntando por qué ocurre esto, es debido a que tenemos una masa 1 de 400 kilogramos y una masa 2 de 100 kilogramos, una fuerza de 500 newtons, las cuales están aplicadas en los dos cuerpos. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, recordándonos que la aceleración es un vector. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Despejando la aceleración tenemos que la fuerza sobre la masa es igual a la aceleración. Esto nos da 500 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ya que los newtons es igual a 500 kilogramos sobre segundos al cuadrado, sobre una masa de 400 kilogramos. Simplificamos y nos da una aceleración dependiente al primer cuerpo de 1.25 metros sobre segundos al cuadrado. En cambio, en la masa número 2 tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, observamos que en la aceleración 1 es menor que la aceleración 2, y en la simulación observamos que el cuerpo 1 fue más lento que el cuerpo 2. Sería toda mi explicación.